Catalepsia, de Laura Méndez de Cuenca. Recuerdo que empecé a percibir como que un velo se descorría en mi imaginación, colocándome en un estado que me permitía hacerme cargo de lo que iba a pasar en torno de mi lecho. En primer lugar, quise abrir los ojos y no pude. Parecía que sobre mis párpados había un objeto pesado que lo impedía. Traté de incorporarme. Ni mis manos ni mis piernas tenían el menor movimiento. En mí no vivía más que el espíritu. El cuerpo estaba muerto. Hubiera sufrido una paliza sin quejarme. Esta circunstancia hizo que acudiese a mi mente una idea fatal. Yo recordaba haber leído en un libro de medicina que los efectos de la catalepsia eran los mismos que yo experimentaba, es decir, lucidez completa del espíritu e inercia completa también de la materia. El accidente que me retenía en el lecho era una catalepsia. Inmediatamente pensé en las consecuencias que esto pudiera originar. La inmediata era ser enterrado vivo, entregarme a los gusanos de la fosa sin que el manjar estuviera aún en sazón. 5 minutos de desgarradora agonía que iban a hacérseme 5 siglos. Después las uñas y la cabeza destrozadas, la muerte en el seno de la más espantosa oscuridad. Mis temores debían confirmarse en breve. Lo temible, lo verdaderamente aterrador de esta clase de accidentes es que el enfermo, el vivo de ultratumba, oye y se entera de todo cuanto pasa en su derredor. Así, oía yo a mi mujer que preguntaba al médico: «Pero diga usted, ¿está verdaderamente muerto?» «Señora, no abrigue usted la menor esperanza», contestó el galeno. «Se han hecho ya con él las pruebas que la ciencia aconseja y no me queda más que extender la certificación». La ciencia. Esta palabra en aquella ocasión me pareció un sarcasmo. ¿Qué ciencia es esa que no conoció entonces que le engañaba la naturaleza? ¿Que se burlaba de ella presentándole un problema que no podía resolver? Al médico, que parecía un sacerdote de una falsa divinidad, un propagador de errores, le hubiera estrangulado, porque aquella certificación que en mala hora extendida me enviaba al cementerio antes de tiempo. Después sentí que alguien entraba en mi aposento. Eran algunos amigos íntimos que procuraban consolar a mi mujer y a mi suegra. «Pobre Celestino», decía uno, «¿ha hecho testamento?» «Sí, señor», contestó mi suegra. Esta no lloraba ni poco ni mucho. Mi mujer parecía bastante resignada. Del mal, el menos. Como él padecía de frecuentes ataques, yo le convencí para que no se muriera ab intestato. La verdad es que llevaba una vida desordenada. Percibí la palabra perdido, aunque no sé quién la pronunció. Luego se alejaron todos. Al cabo de una hora entraron en mi alcoba unos hombres, probablemente dependientes de la funeraria que había tomado cartas en el asunto. Aquellas gentes me cogieron sin ceremonia, bamboleándome en todos sentidos. Iban a amortajarme. Mi suegra se presentó con un traje que arrancó esta exclamación a mis ayudas de cámara: «Señora, ¿no hay vestido más decente que ponerle? Las botas están agujeradas y el pantalón lleno de manchas». «Bien va así», contestó mi suegra. «¿Quieren que le vistamos de ceremonia para que le respeten los gusanos?» Estas atroces palabras me indignaron. Mi suegra, a quien yo no había escaseado nada, me mandaba al sepulcro como un pordiosero. Llevaba la economía hasta más allá de la tumba. Ataviado de aquel modo, fui colocado sobre un ataúd. Aquella iba a ser mi última morada.
el tren de recreo que iba a conducirme al cementerio. Mi mujer entró a poco, acompañada de un primo que le había hecho el amor antes de casarnos. Detalle horrible. Al ver las luces que alumbraban mi ataúd, apagó dos, diciendo: ¿Cómo? ¿6 hachas? Con 4 tiene bastantes. No empecemos a derrochar. Mi suegra me disfrazaba de mendigo. Mi mujer quería dejarme a oscuras. ¿Qué sitio va a ocupar en el cementerio?, preguntó el primo. Se le comprará un nicho. ¿Qué estás diciendo? ¿Entonces te obligarán a que les hagas entierro de primera clase? Y esto con los lutos va a ser demasiado. Tienes razón, entonces le contentaremos con una sepultura. Y no de las más caras. ¡Horror! No pensaron en el basurero porque no está permitido. Mi mujer, a quien yo me había gastado 14 duros en la fonda de Europa el día de nuestra boda, amén de los regalos que le precediera y de las cuentas de la modista posteriormente. Mi mujer, a quien siempre llevaba yo a paseo cuando íbamos al teatro, a quien pagué muchas noches la cena en el Café de la Concordia. Mi mujer, a quien adoraba yo, me escatimaba un nicho por no hacerme enterrar en primera clase. Aquella conversación impía fue interrumpida por mi suegra, que anunció la llegada de la modista. Todos desaparecieron. Sin embargo, debían haber pasado al aposento inmediato, porque yo oía decir al primo: «Estás encantadora. Es deplorable que tu marido no haya muerto antes, para que hubiéramos visto realizada tu hermosura por el luto». Guasón. Esta palabra, en presencia del cadáver de su marido, me pareció una blasfemia. Mi esposa hacía caso de las galanterías de los fatuos, estando yo de cuerpo presente. De ahí a casarse dentro del novenario no había más que un paso. Y yo, entre tanto, sin poder hacer el menor movimiento que hiciese constar mi estado. Es verdad que al apercibirse de él puede que mi mujer me hubiera muerto de veras, para no privarse del placer de ver realizados sus encantos por el luto. Llegó la tarde, y con ella la hora de mi condición al cementerio. Algunos amigos entraron a la estancia mortuoria. Yo lo que era el amor conyugal. Era necesario que supiese también lo que significaba la amistad. Pardiez, qué feo está, decían algunos. Ese pobre diablo se ha muerto a tiempo. Yo le debía 2,000 reales de que la viuda no tiene noticias. Pues en cierta ocasión no quiso prestarme 20 duros. Era un tacaño. Y ahora por su causa tendremos que gastar en coche, decía el de los 2,000 reales. ¿No os parece que la viuda está bastante consolada? Como tiene a su lado al primo que cuida de todo. Pobre Celestino, has hecho bien en morirte tan a tiempo. Un golpe seco y rudo cortó aquel diálogo. Era la tapa de mi ataúd que se cerraba de golpe. Me sentí conducido por los sepultureros. Al cruzar las habitaciones de la casa percibí algunos débiles sollozos y la voz del primo que decía: «Vamos, vamos, hay que ser razonable». Otro ruido me hizo estremecer dentro del ataúd. Me pareció el de un beso. Yo estaba en el caso de admitirlo todo de la mujer que no quería derrochar en luces y que me escatimaba un nicho. Me colocaron en carro mortuorio y partimos. En aquel momento terrible yo no me acordaba de mi mujer, ni de mi suegra, ni del primo, ni de los amigos. Pensaba solo en mí mismo, en la espantosa muerte que me deparaba mi extraño destino, en aquella fosa abierta para un vivo que iba a entrar en el reino de los muertos sin la autorización correspondiente. Estos horribles pensamientos me producían una especie de vértigo espantoso y cruel, pero que no lograba romper las ligaduras con que me tenía sujeto la catalepsia. Hasta mi llegada
Ese alegre rumor de la calle que parece el zumbido que escapaba de una colmena inmensa. Aquellas alegres gentes estarían muy lejos de sospechar el drama que empezaba en mi ataúd y que debía de terminar en el cementerio. No tardamos en llegar. Los sepultureros me depositaron en el suelo. Uno de ellos abrió la caja. Entonces sentí en mi rostro una impresión agradable. Empezaron los responsos del cura del camposanto y de otros 2 sacerdotes que formaban parte del acompañamiento. Mi vida estaba pendiente de aquellos breves minutos. Una vez dentro de la fosa, ya no había esperanza. Descanse en paz. Con esta frase concluyó todo. Era el último adiós que mis amigos me dirigían por boca de la religión. Los sepultureros se precipitaron sobre la caja para cerrarla. Hice un violento y supremo esfuerzo. Mis ligaduras estaban rotas y di un fuerte puntapié a mi patrona que entraba en la alcoba con el chocolate. Dios os libre de sueños semejantes.